Un gusto tenerla con nosotros en esta mañana. Vamos a iniciar la entrevista con Verónica Cuedo, que realmente es una gran admiradora y la quiero mucho. Hoy yo la quiero infinitamente. Nelson, usted lo sabe, siempre que la veo es un placer gigante y además es un honor hoy día, el Día de la Mujer, y que lo hemos venido diciendo toda la mañana. No se celebra, se conmemora. Así es. Es un día para estar en silencio o a gritos, pero no para estar con flores y chocolates. Por favor, a los hombres, a los señores, no nos den chocolate, no nos den una rosa. Usted ha trabajado... Dennos trabajo. Exacto, dennos trabajo, eso es lo que más necesitamos. Bien pagado. Y bien pagado. Vamos a hablar. Nelsa Curvelo, distinguida uruguaya ecuatoriana que se ha dedicado por más de 43 años a luchar por la paz, trabajando con jóvenes inmersos en pandillas, a quienes reinserta en la sociedad. Experta en derechos humanos y resolución de conflictos. Realizó estudios en el Magisterio de Uruguay. En 1963, con 22 años, viajó a Francia, donde formó parte de la comunidad religiosa de las Hermanas del Sagrado Corazón. Fue en ese país donde se instruyó en teología en la Universidad de Toulouse. Después de 5 años de noviciado, vivió por un corto periodo en el barrio pobre de Pamplona, España, hasta que fue enviada a Riobamba, Ecuador. Aquí colgó los hábitos, sin que eso significara que dejara su labor de ayuda a los más necesitados. Realizó un posgrado en manejo de conflictos en la Universidad Santa María de Guayaquil y en el 2012 recibió un doctorado honoris causa en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, España. Es conocida su labor, es pública y notorio lo que usted hace por el servicio, por el espíritu de servicio que tiene, no sé si por su época de novicia que llegó así, pero yo sé que los derechos humanos son algo que es intrínseco en usted. Vive peleando por causas que mucha gente no le entiende. Ecuador es un país violento y machista, es difícil. ¿Cómo ve usted, cómo rescatamos los derechos de las mujeres y los niños en una sociedad de esta manera? No creo que hay que rescatarlos, hay que hacerlos emerger. Es decir, que están, pero nunca estuvieron. Es decir, hay que hacerlos crecer. Los derechos humanos son la historia de los fracasos de la humanidad. Siempre se dice un derecho cuando no lo hay. El derecho a la vida es porque no había derecho a la vida. El derecho a la igualdad de los seres humanos porque no somos iguales. El derecho de las mujeres porque no los tenemos. Cuando los tenemos no los reclamamos, no reclamamos el derecho a respirar porque respiramos bien. El día que tengamos toda una polución que no podamos respirar, diremos tenemos derecho a respirar sanamente. Es decir, los derechos humanos florecen o se elaboran, se expresan porque es una aspiración a tenerlos porque no los hay. Y el rescate supone que algo había y yo lo voy a hacer, lo voy a rescatar. Claro, algo que existía. Y me parece que es al revés, es algo que tiene que emerger, porque las mujeres hemos sido consideradas o tratadas un poco como secundarias, como algo que no es, por lo menos en esta parte del mundo, en la parte de nuestra occidental. Justamente Sí. hablaba con Yolanda hace poco de que en estos en lugares rurales o de escasos recursos económicos se habla de que si el padre, que le cuesta mucho darle la educación a un hijo, y tiene un hijo y una hija, le da la educación al varón porque el varón va a tener que mantener una familia, en cambio la mujer va a casarse, va a parir, va a colgar el título, no sirve, es plata desperdiciada. ¿Cómo hacemos o cómo se está haciendo para que esto de alguna manera cambie, mejore, para que las prioridades estén claras, que la educación es la única cosa que puede salvar a una mujer de la violencia? ¿Cómo se puede lograr esto? Usted que trabaja con sectores que están comprometidos a nivel económico, con sectores conflictivos, y usted lo ve de primera mano. La violencia contra las mujeres es un problema de poder. Es un problema de poder. Y lo que está en crisis es el rol del varón, no el de la mujer. Son los varones que no saben más cómo ubicarse en este mundo. Todo se ha caído. Ya no son los que sustentan la familia, las mujeres aportan mucho. No son el juez. Las mujeres, por lo menos una parte, y se ha tenido toda la sociedad, empieza a poder expresarse, dirigir, opinar, aportar, expresar, y eso te quita todo aquello que hasta la religión estaba metido en eso, porque es uno de los pilares. Cuando te dicen que tú saliste de la costilla, cuando te dices que hace poco tuve un problema con una celebración religiosa en que un pastor le decía que a él, que él era la cabeza y ella era el corazón, y decía, pero entonces le falta algo a los dos, ¿cómo es esto? Y que la mujer debería
debía obediencia al marido en plena Sí, celebración, sí, yo empecé claro. a protestar y se armó un problema. Bueno, entonces, cuando te dicen eso... Te amo, me encantaría haber estado en esa ceremonia. Uy, se armó un desastre. Bueno, entonces, si eso es así, si además lo sacralizas, tu poder está sacralizado, Dios es varón. Nadie imagina a Dios madre, Dios es padre. Entonces, toda la sociedad está, en nuestra sociedad occidental, está como estructurada culturalmente, y es todo el problema del género, como el poder y la fuerza que tiene el varón. Y las mujeres estamos sometidas a esto, y tenemos que entrar en esa estructura. Cuando eso empieza a resquebrajarse, y se resquebraja por la vida, y se resquebraja por las conquistas, y se resquebraja porque empezamos nosotras, no es regalo, a hacer otra cosa en la sociedad, esto se desmorona. Entonces tú tienes los femicidios, que el hombre mata a la mujer porque no es más su propiedad, porque hace lo que ella, no le hace caso, se está con otro hombre, no acepta, qué sé yo, Entonces, no la logra controlar, y entonces la impotencia no la puede controlar. Yo siempre recuerdo, una vez que estábamos en resolución de conflictos, y me dijo, un profesor nos llevó al mercado, y nos dijo, observen, van a ver lo que pasa. Lo que pasa, dice él, es que esto es tanto en la clase baja como en las altas que se presenta la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Pero dice, lo que pasa es que antes la mujer hablaba, pero ahora además explica. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antes decía, me parece que, y éramos las intuitivas, ¿no? Mi mujer siempre tiene razón y no sé por qué. Pero resulta que ahora decimos por esto, aquello, lo más allá del otro lado, y sabemos explicarlo. Entonces fuimos al mercado y dijo, observen. Solo observen, nos sentamos. Entonces había una discusión. Él dijo, le doy 5 minutos a que le pegue un puñetazo. No pasó 5 minutos, pasaron 2. ¿Y por qué era? Porque estaba explicando por qué no debía hacer lo que el otro debía hacer. Dice, ve, ese es un nudo. Si las mujeres, por último, a pesar de todo lo que tenemos que todavía hacer, tenemos otra presencia en la vida. Yo no creo que sea tan difícil aceptarnos diferentes, iguales, porque somos diferentes, y juntos hacer una sociedad justa. Pero eso mueve, socapa las patas de la mesa, como está construida. Vamos hacia otra manera de relaciones en el mundo. Irrita a veces la presencia de la mujer. Bueno, aquí como estamos solo mujeres no nos irritamos. No sé si te entiendo. Y continuamos la entrevista con Yolanda. Elsa, qué rico escucharla. Además, la profundidad, lo que ha logrado sacar ahorita Verónica, ¿no? Es esta profundidad de sus expresiones. No solamente en el ámbito de la mujer, porque también usted ha trabajado con otros sectores que también podríamos decir que han sufrido el patriarcado de alguna manera. Uno de ellos es el sector indígena, por ejemplo. Usted ha trabajado mucho por ese sector. Hoy más que nunca en la historia del indigenismo, esos son una fuerza política dentro del establishment, digamos, ¿no? ¿Es esta una demostración, cree usted, de su crecimiento como movimiento indígena o es un tema circunstancial? No, es una realidad. Eso sí es una realidad. Yo viví en las comunidades indígenas de Riobamba, en el sector de Cacha, y recuerdo muy bien cuando habían asambleas, iban los hombres. Las mujeres quedaban. Y cuando había que decidir, desaparecían. Y se iban a la casa, conversaban con la mujer, veían y después venían y decía esto. Y era lo que les decían las mujeres en las casas que tenían que hacer, que las mujeres no estaban allí. Pero en casi todas las reuniones las mujeres y los varones estaban juntos. Es decir, iban. Pero habían algunos que habían solo de hombres. Aún esas de hombres, ellos iban a consultar a las mujeres. Entonces hay una realidad distinta, que está dada también, me parece, siempre es la realidad la que manda. En el mundo indígena las mujeres trabajan a la par, trabajan en el campo, se levantan temprano, hacen montones de tareas, tienen el poder que les da la lucha por la vida. Ahora, mi pregunta va más allá del papel y el rol de la mujer, Sí. que usted tiene toda la razón en lo que dice, sino del propio movimiento indígena como tal. Hay muchas mujeres en el movimiento indígena. Pero no que hablo, están- sí, claro, pero le hablo del movimiento Sí. como tal, que también ha sufrido, el movimiento como tal ha sufrido de aislamiento, en fin, todo lo que conocemos y del mismo patriarcado
político Claro, de Occidente, que es muy, los muy indígenas fuerte. han sido- Pero ahora, hoy en día, estamos hablando de una fuerza política, Sí. y esto surgió recién en estas últimas elecciones, por lo menos se visibilizó. Así Esto, es. ¿eso usted cree que es algo del momento, que fue, simplemente fue que tuviera un líder que sintonizó con los New Age, o es un tema más profundo y de más largo plazo, su permanencia en el ámbito político? Me parece que es de mucho más largo plazo. El movimiento indígena se está incubando desde hace decenas de años. Y porque está Con listo, es tanta rapidez. como las plantas, de pronto como el bambú, está 7 años metido en tierra y de pronto cuando nace es un bosque, ¿no es cierto? El bambú cuando nace todo a la vez y todo junto. Entonces esto viene desde la época que empezó el Coarrunari, y colaboró mucho con eso Proaño en Riobamba. Aprendieron aprendieron a organizarse y sobre todo tuvieron acceso a la palabra. Es decir, podían expresar. Yo en la época que estaba en Riobamba, los indígenas no se podían sentar adelante en el bus, había que darle la mano con el poncho envuelto porque no podían tocar la mano blanca. Y si usted iba en el interprovincial, los indígenas atrás, uno cuenta esto y parece la época de Luther King en Estados Unidos, pero así era. Y les quitaban los productos cuando iban al mercado, los intermediarios. Era un pueblo sometido y oprimido. Bueno, ahora es un pueblo que toma mucho más conciencia de lo que es. No es un movimiento puro, así como no, es como todos, tienen problemas y defectos, pero sí tienen algo que aportar al país que no se lo ha dejado aportar, y tienen una fuerza de la comunidad. Yo estuve en el levantamiento del 90 y las negociaciones. Exactamente, ahí estuvo usted, sí. No me dio úlcera por casualidad, porque soy resistente, porque aquello era una cosa que, ¿cómo negociaban con el gobierno? En la época de Rodrigo Borja, Sí. que no se lo esperó. Así es. Nadie se esperó. Y eso fue Llegaran a Quito, potente. sí. ¿Y cómo negociaban? Que estábamos ahí. Acá dijeron que vinieran 8 y vinieron como 15 a negociar. Entonces, hablaban. Acá estaba el primero. Y decía sí, porque no sé qué, porque las tierras de aquí, de allá, del otro lado. Pum, planteaba. De acuerdo, vamos a tomar cuenta. Empezaba el segundo. Como dijo el primero, repetía todo lo que había dicho y agregaba. Cuando iba por el sexto, habían repetido el primero, el segundo, el tercero. Hay un juego que es así, ¿no? Otro sector que me Pero parece así que, hacen. que para usted ha sido muy importante es el sector de los jóvenes en riesgo. Usted inclusive creo que fundó Ser Paz para Vivir Juntos. Sí. Usted hizo un gran trabajo, sobre todo con los chicos de las pandillas, Así etcétera, y llegó a hacer un acuerdo de paz Sí. con 5 grupos de pandillas en Guayaquil. Desde ese momento a hoy, que tenemos estas situaciones en las cárceles, como las que acabamos de vivir, y todo este tema que va más allá de la pandilla y más bien se habla de la incursión del narcotráfico, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con Que nuestros dejamos jóvenes? que el narcotráfico invada todas las redes ocultas. Dejamos, Nelson Hace Osqueño, más de 10 años. Verónica. ¿Quién dejó? Todos dejamos. Todos. ¿Y por Todos qué? dejamos, la sociedad lo dejó, el gobierno lo dejó. Yo he hablado, me acuerdo, con Ricardo Patiño en la casa y le expliqué, porque había venido un ministro de México a decirnos cómo se estaba infiltrando el cartel de Sinaloa y cómo lo hacían los diferentes barrios. Y hablamos con él y le dije, de esto hace bastantes años. ¿Qué dijo el ministro Patiño? No importa lo que dijo, ¿hizo algo? No hizo nada. Nada. Es decir, uno puede decir muchas cosas, pero no hace. Se demuestra en lo que hace si vale o no. No hizo nada. Y eso siguió infiltrándose. Y nos explicó cómo se hacía. Porque las pequeñas solidaridades del microtráfico llevan a identificar quiénes son los que venden. Este que vende a este, y sube hasta allá. Cuando el microtráfico está instalado, usted instala un cartel. Entonces, no es que no se hizo nada, hubo más bien incluso una apertura con esta famosa tabla, ¿verdad? Para permitir hasta cierto punto de consumo. Sí, pero O sea, hubo apertura sí se a los hizo. consumidores, pero no a quienes vendían. Por Es decir, supuesto, claro. lo que no se hizo es para controlar y parar. Eso no, porque si no, no estaría como estamos. ¿Y está el país en capacidad de parar el No creo. narcotráfico?
Solo no lo va a poder ¿Y hacer. con quién puede hacerlo? Tiene que unirse con otros. ¿Quiénes son otros? ¿Otros Otros países, otras fuerzas, otros sistemas de seguridad. Esto está todo infiltrado. Para finalizar, por los momentos que estamos viviendo, creo que es un tema que no podemos dejar de comentar. ¿Qué le dicen a usted los candidatos a la presidencia que actualmente tenemos? Es como afirman muchos que no estamos eligiendo entre dos personalidades, dos caracteres, dos hombres con diferente ideología, sino que lo que está en juego es el país. ¿Usted está de acuerdo con eso, el futuro de la patria? Sí. ¿Por qué? Totalmente de acuerdo. Me parece que este país está hecho pedazos. Está hecho pedazos culturalmente, está hecho pedazos económicamente, está hecho pedazos políticamente, está hecho pedazos éticamente. Está hecho pedazos. Y no se va a poder salir nadie solo. Nadie podrá. No depende de una persona, ni de un equipo, depende de todos nosotros. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué podemos hacer aparte de poner nuestro voto en estas próximas elecciones? El voto será una sola cosa. Además, me parece que es mucho más. Es como Gran Bretaña después de la guerra. ¿Cómo reconstruimos un país? Porque esto es una guerra. ¿Tenemos la misma oportunidad de reconstruir el país con un candidato, con Andrés Arauz, que con Guillermo Lasso? Son muy distintos y no son las mismas oportunidades, porque están apelando a fuerzas diferentes. Y creo que dependerá de la capacidad de concertación que tengan. Ninguno de los dos podrá hacerlo solo, es imposible. No se puede. Rafael Correa, de alguna manera, lo hizo a su iba a decir a su manera, pero suena al programa de nuestro director. Pero lo hizo a su manera, lo hizo con su equipo élite y con su equipo era un equipo reducido. que tenía mucha fuerza. Ok, exactamente. No, pero a lo que voy ese es lo que nos esperaría a futuro también, si es que escogemos esa vía. Está mucho más dividido ahora. No, pero a lo que iba, no necesariamente se incluyó a la ciudadanía, no se incluyó ese tejido social, más bien se destruyó, y lo que hubo fue una élite que estaba gobernando. Eso es la preocupación. ¿Hay una construcción ahí realmente o tenemos por otro lado esa posibilidad de construcción, que sería con Guillermo Lasso? Verá, a mí me parece que yo no soy política, para empezar por ahí, pero creo que veo lo que está pasando y me gusta un poco pensarlo. Me parece que uno de los problemas que tenemos es que siempre estamos esperando que los demás hagan y nos den. Y lo digo desde el más chico al más grande, ¿no? Es decir, esperamos el bono, esperamos que nos den programas, esperamos, pero no empujamos o no ponemos el hombro para decir, esto vamos a hacer. Ya. Entonces, no sé qué frase oí por ahí de Pablo Escobar que decía que la izquierda, lo que tenía seguro es que a la izquierda siempre le gusta el dinero. Y el dinero en efectivo, decía. Ya, y me quedé un poco así, ¿no? Bueno, entonces, a lo que voy es, nos gusta, yo sé de un barrio que conozco muy bien, que votaban todos por uno de los candidatos porque les había prometido dinero. Como no le dio, ahora van a cambiar el voto. ¿Eso qué muestra? Que en el fondo cada uno de nosotros vota por aquello que cree le va a servir. Ya, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces esperamos que eso que nos va a servir lo construya el candidato. El candidato que además va a estar 4 años. No tiene muchas posibilidades. Pongamos que en una de esas lo reelijan, pero en fin. Si nosotros... Es una amenaza quedarse 50. Sí, pero eso es una amenaza. No creo que haya pueblo que lo resista. Pero, a ver... Tenemos Venezuela. Sí. ¿Cuántos años está Venezuela? Bueno, pero Venezuela es un narcoestado, por eso le digo un narcoestado. ¿Sabes lo que yo tengo miedo? Usted acaba de decir que Ecuador es un narcoestado. Yo tengo terror, no a que nos convirtamos en Venezuela, sino, con todo respeto por los mexicanos, en México, que es diferente. Nuestro problema... No nos vamos a convertir en ellos se van a venir acá y están acá. No, sí, están acá y por eso nosotros mismos creamos, no salió ahí el Nueva Generación el otro día propio Así nuestro. Es. Bueno, yo quiero terminar de escuchar hacia dónde va usted, que me parece muy interesante. ¿Hacia dónde voy yo? Hacia la vida eterna con la edad que tengo. No, ahorita, no.
es lo que estaba usted analizando, de que es el ciudadano el que tiene que cambiar. Eso tomará mucho tiempo. Nosotros tenemos a puertas una elección que hacer que aparentemente podría cambiar el destino del país. Verá, pero no toma tanto tiempo. Toma tiempo, mucho tiempo el proyecto largo, pero hay que hacer cosas inmediatas. Las dos, porque tiene que haber una especie de cirugía rápido que salve al enfermo y el proyecto largo que lo va a cambiar de fondo. Pero si no lo cambia inmediatamente en algunos aspectos, se muere el enfermo. De esa no Y sabe, yo voy a elegir al cirujano. de esa no sabe el gusto de haberla tenido acá para nosotros y además que nos haya acompañado a estas horas tan Gracias. temprano. Ojalá tengamos oportunidad de seguir hablando de muchos temas que Usted, por supuesto. maneja y domina y siempre le seguimos desde el universo. Gracias a usted por soportarme. No, es todo un lo placer, contrario. deleite tenerla Todo aquí. lo contrario, es un honor. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Por la vida eterna.